Richard Aron miró su reloj por quinta vez en 10 minutos. Esta noche, el restaurante de lujo a su alrededor bullía con conversaciones tranquilas y el suave tintineo de cubiertos caros. Richard, de 45 años, con el pelo entrecano y una sopa a medida que costaba más que algunos coches, parecía exactamente igual de exitoso multimillonario tecnológico. Estaba frente a él. Elizabeth, su esposa desde hacía 20 años, llevaba un sencillo vestido azul que resaltaba sus ojos. Unos ojos que antes lo habían mirado con total adoración, ahora reflejaban algo más. Quizás preocupada, o quizás solo era cansancio tras haberlo apoyado en su ascenso de programador con dificultades a dueño de una empresa que ahora vale miles de millones. «Has estado distante últimamente», dijo Elizabeth, rompiendo el incómodo silencio entre ellos. «¿Está todo bien en el trabajo?» Richard se aclaró la garganta. El trabajo estaba más que bien. Las acciones de Aron Tech se habían duplicado en el último trimestre, pero eso no era lo que lo mantenía fuera de casa hasta altas horas de la noche. «Liz, tenemos que hablar». Pronunció las palabras como si las hubiera ensayado porque lo estaban. Practicó el discurso, en el espejo de su oficina, innumerables veces. «Creo que ambos sabemos que las cosas no han ido bien entre nosotros durante un tiempo». El tenedor de Elizabeth se detuvo a medio camino. Dijo lentamente: «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir». Richard tomó su copa de vino. Necesitaba algo para sujetarla. «Creo que nos hemos distanciado. Queremos cosas diferentes ahora». «Cosas diferentes». La voz de Elizabeth permaneció tranquila, pero sus nudillos se abrieron mientras se agarraba al borde de la mesa. «Richard, llevamos meses planeando nuestro viaje a Italia la semana pasada. Hablabas de quizás finalmente formar una familia». Richard apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada. La verdad era que él ya había empezado a planear un futuro diferente, uno que no incluía a Elizabeth. «Alguien más», dijo finalmente. El restaurante continuó su elegante bullicio a su alrededor, ajeno a la forma en que el mundo de Elizabeth se había hecho añicos. Se quedó completamente quieta, como si el movimiento pudiera romperla por completo. ¿A quién le preguntó? Su voz era apenas audible. «Vanessa, mi asistente». Elizabeth cerró los ojos brevemente. «Ella es lo que». 28-29. Richard corrigió automáticamente. Luego hizo una mueca ante su propia estupidez. «¿Cuánto tiempo?» 6 meses. Otra verdad que se sentía como un cuchillo que él mismo blandía. Lo que Richard no sabía es lo que Elizabeth había planeado decirle esta noche. Era que después de años intentándolo, finalmente estaba embarazada. El médico lo había confirmado ayer mismo. Pero ahora, mirando al extraño frente a ella, se presionó la mano contra el estómago e hizo una promesa silenciosa a su hijo nonato. Las siguientes semanas transcurrieron entre un torbellino de abogados, papeleo y titulares sensacionalistas. «TSH Titán trae Sirf para Nethergui Aremodal», gritó. Una portada particularmente desagradable. Richard se mudó de su casa a un ático en el centro. Vanessa fue fotografiada del brazo de El Engaya y restaurantes. Su juventud y belleza hicieron que la ausencia de Elizabeth pareciera una mejora en la vida de Richard. Elizabeth desapareció de la vista pública por completo. Sus amigos intentaron contactarla, pero ella cambió su número y rara vez salía de casa. Lo que nadie sabía era que no estaba solo lamentándose de un corazón roto. Se estaba preparando para un desafío mucho mayor que un divorcio. En su chequeo de las 12, el médico le dio una noticia que casi hizo que Elizabeth se desmayara. «Señorita Armon, he visto 4 cosas distintas. Latidos del corazón», dijo el doctor. Movía la sonda de ultrasonido con cuidado. «Felicidades, estás esperando cuatrillizos». Elizabeth yacía allí. Las lágrimas corrían por su rostro, sin saber si eran de alegría, miedo o de la ironía de la situación. Durante años, Richard había dudado sobre formar una familia, alegando que un hijo sería suficiente desafío con sus ocupadas vidas. Ahora se enfrentaba a la perspectiva de criar a 4 bebés.
Sola, al salir del consultorio, Elizabeth tomó una decisión. Richard había elegido su camino y se alejó de ella. Nunca había mostrado verdadero entusiasmo por ser padre. ¿Por qué cargar a estas inocentes vidas con un padre reacio que ya había demostrado con qué facilidad podía irse? No, ella los protegería de ese tipo de rechazo. Los bebés tienen bebés que nunca conocerían al padre que no los había querido lo suficiente como para quedarse. 6 meses después de que se firmaran los papeles del divorcio, Elizabeth se sentó en su habitación del hospital, exhausta pero llena de una alegría que nunca antes había conocido. 4 pequeñas cunas rodeaban su cama, cada una sosteniendo un milagro que había llegado al mundo hacía solo 18 horas. «Lo hiciste increíble», dijo ella. Su hermana Grace, que no se había separado de su lado desde que Elizabeth entró en labor de parto, eran absolutamente perfectos. Elizabeth asintió. Sus ojos se movían de un bebé dormido a los siguientes, 3 niñas y un niño. ¿Sus hijos, su familia, ya decidieron sus nombres? Grace preguntó mientras mecía suavemente a la más pequeña de las 4, una niñita con una capa de pelo oscuro como el de Elizabeth, Maya, Sophie, Lily y Nathan. Elizabeth dijo que los nombres que había elegido hacía meses eran fáciles de pronunciar. Cada niño ya mostraba indicios de personalidad. Maya, la luchadora que nació primero; Sophie, la observadora de la comunicación; Lily, la pequeña con una poderosa, un par de pulmones; y Nathan, el único chico que parecía observar todo con curiosidad. Ninguno de ellos se parecía mucho a Richard. Elizabeth pensó con una mezcla de alivio y tristeza. Tal vez eso cambiaría a medida que crecieran, pero por ahora eran solo pelos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Richard Darmon sonrió a las cámaras mientras Vanessa mostraba su enorme anillo de compromiso de diamantes. La ceremonia estaba planeada para el próximo mes. Una lujosa celebración en un resort costero con cientos de invitados y un reportaje en una revista popular. Richard y yo no podríamos estar más felices. Vanessa les dijo a los periodistas, inclinándose a su lado, que planeaban viajar por el mundo de luna de miel. Quizás ve primero. Luego, París. Richard asintió con la cabeza. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. A veces, en los momentos de tranquilidad, cuando Vanessa estaba ocupada planeando los detalles de la boda o comprando con sus tarjetas de crédito, él pensaba en Elizabeth. No había sabido nada de ella desde el divorcio. Ninguna llamada de enojo, ninguna declaración pública, nada. Era como si se hubiera desvanecido. La verdad era que Elizabeth no tenía tiempo para la ira ni la venganza. Sus días y noches se mezclaban en un ciclo constante de comidas, cambios de pañales y breves siestas cada vez que los 4 bebés milagrosamente dormían a la vez. Una vez que se mudó a una casa espaciosa en un vecindario tranquilo, comprada con su acuerdo de divorcio, la casa tenía un patio grande y suficientes habitaciones para todos. Elizabeth había contratado a 2 niñeras para que la ayudaran. No podía cuidar de los cuatrillizos sola, pero se mantuvo práctica, decidida a estar presente en cada momento importante. «No sé cómo lo haces», Grace dijo una tarde que veía a Elizabeth alimentar a Lly mientras vigilaba a los demás en su área de juegos. Elizabeth sonrió cansadamente. Un día a la vez, valía la pena cada noche de insomnio. Cada sonrisa, cada pequeña mano agarrando su dedo, cada hito primero. Las sonrisas, las risas, llenaron una parte de su corazón que se había roto después de la traición de Richard. Ella cumplió su promesa. El nombre de Richard no estaba en los certificados de nacimiento, por lo que el mundo sabía. Estos 4 niños no tenían padre. Pasaron 2 años así. El matrimonio de Richard con Vanessa fue noticia y luego desapareció de las noticias. Los hijos de Elizabeth crecieron de recién nacidos indefensos a tolerantes. Con personalidades distintivas y energía ilimitada, un domingo por la mañana, Elizabeth llevó a los niños a un parque del barrio mientras jugaban en el arenero bajo la atenta mirada de Grace. Elizabeth se sentó en un banco y abrió una revista de negocios que traía consigo.
El rostro de Richard la miraba desde la portada. El titán tecnológico expande su imperio. Leyó el titular. El artículo elogió su éxito empresarial, pero mencionó problemas en su vida personal. Los rumores sobre los gastos excesivos y la posible infidelidad de Vanessa llenaron las columnas de chismes. Elizabeth cerró la revista. Sin sentir satisfacción por la aparente infelicidad de él, esa parte de su vida había terminado. Mirando a sus hijos jugar juntos. Maya ya era la líder. Organizó un juego. Sophie construyó cuidadosamente un castillo de arena. Lily parloteó consigo misma. Nathan observó una mariposa con asombro. Sabía que había tomado la decisión correcta. Estas 4 personitas eran su mundo ahora y Richard Armon nunca sabría lo que se perdía. 15 años de consumo de sustancias psicoactivas en un abrir y cerrar de ojos. Elizabeth estaba de pie en su cocina, rodeada por el caos controlado que conlleva criar a 4 adolescentes a los 45. Tenía algunas líneas más a su alrededor. Ojos y mechones plateados en su cabello oscuro, pero se portaba como un elfo con la tranquila confianza de una mujer que ha superado enormes desafíos. Mamá, ¿has visto mis apuntes del proyecto de ciencias? Nathan llamó desde arriba. Ahora, con 15 años, se había convertido en un chico alto y reflexivo con una pasión por la robótica y la ingeniería que a veces lo mantenía despierto hasta altas horas de la madrugada. Revisa la mesa del comedor. Elizabeth respondió, prepara almuerzos para los 4 niños y date prisa o perderás el autobús. Maya corrió a la cocina con la mochila al hombro. A los 15 años ya mostraba señales de líder natural. Se convertiría en capitana del equipo de debate, presidenta de la clase y ferozmente protectora de sus hermanos. Encontré una increíble oportunidad de beca, anunció, tomando una manzana del frutero. Es para el programa de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Westlake, beca completa más un estipendio de investigación. Elizabeth levantó la vista con interés. Eso suena perfecto para ti. ¿Cuál es el proceso de solicitud? Eso es lo que dijo Maya. Sus ojos brillaban de emoción. Funcionaría para todos nosotros. Tienen carreras en diferentes disciplinas. Ciencias, negocios, artes, incluso medicina deportiva para Sophie. Sophie, la más silenciosa de las cuatrillizas, entró en la cocina. Maya, la audaz Sophie, observaba todo pensativa con ojos sabios que parecían mayores que sus 15 años. Su pasión por comprender el funcionamiento del cuerpo humano la había llevado hacia la medicina. ¿Qué me funcionaría?, preguntó, captando el final de la conversación. Una beca en Westlake. Maya explicó que todas deberíamos aplicar. Lily rebotó y, por último, la energía que irradiaba de ella, como siempre, la más pequeña de las cuatrillizas se había convertido en una fuerza creativa en su habitación. Lleno de pinturas y su mente zumbaba constantemente con historias y canciones. Acabo de terminar mi pintura para la clase de arte, anunció la señora Chen. Dice que podría ganar el concurso del distrito. Elizabeth sonrió a sus hijos. El orgullo le inundaba el pecho. Se habían convertido en jóvenes extraordinarios, cada uno con sus propias fortalezas y sueños. Ella los había criado. Bueno, les había dado estabilidad y amor. Todo por sí sola. Bueno, no completamente sola. Habían estado Grace y amigos que se convirtieron en familia y una comunidad que los acogió, pero nunca se habían enriquecido. Al otro lado de la ciudad, en un elegante ático en el centro, Richard Mann se alojaba. Mirando el horizonte, él había ayudado a moldear. A los 60, su cabello se había vuelto completamente gris y las arrugas en su rostro se habían profundizado. Los últimos 15 años le habían traído un tremendo éxito empresarial y un fracaso personal. Su matrimonio con Vanessa había durado apenas 7 años antes de terminar en un amargo divorcio público que le costó la mitad de su fortuna. Ella había sido infiel. Irónico, considerando cómo comenzó su relación, y una lucha codiciosa. Por cada centavo que pudiera conseguir,
Richard se sirvió una taza de café y abrió su portátil. La reunión posterior sería tensa. Varios miembros se oponían a su último plan de adquisición. Una vez que él había disfrutado de estas batallas, ahora solo lo dejaban con una sensación de vacío. Su asistente había dejado varios mensajes sobre un nuevo programa de becas que estaba financiando en la Universidad de Westlake. La junta directiva quería que participara personalmente en la selección de los beneficiarios y en la asistencia a la gala de becas. Richard, al lado de las apariciones públicas, era necesario reconstruir su imagen tras el escándalo del divorcio, pero no encontraba mucha alegría en ellas. La beca había sido idea suya, una forma de descubrir y nutrir a los jóvenes talentos en tecnología y otros campos. Aaron. La tecnología necesitaba mentes nuevas, pensadores innovadores, aunque rara vez lo admitía, incluso para sí mismo, era una forma de dejar algo significativo. Richard no tenía hijos ni familia. Primos lejanos que solo llamaban cuando necesitaban dinero. A veces, en las tranquilas tardes, solo en su ático, se preguntaba qué habría pasado si se hubiera quedado con Elizabeth. ¿Habrían tenido hijos? ¿Habría sido un buen padre? Estos pensamientos solían terminar con otro vaso de whisky y trabajo hasta que el agotamiento se apoderaba de él. Pero esta noche, mirando fijamente, las solicitudes de beca que su asistente había enviado le llamaron la atención. 4 solicitantes con el mismo apellido. Armón, debía ser una coincidencia, pensó, y se dedicó a otros asuntos. Mucha gente tenía su apellido, no significaba nada. No podía saber lo equivocado que estaba. El gran salón de baile del centro de antiguos alumnos de la Universidad de Westlake brillaba con candelabros de cristal y el destello de joyas caras. Richard Armon estaba de pie cerca de la entrada, estrechando la mano de los funcionarios de la universidad y asintiendo en los momentos oportunos. Su traje oscuro estaba perfectamente entallado, pero su sonrisa se sentía rígida después de una hora de cortesías. Señor Armon, estamos muy agradecidos por su generosidad, dijo la decana Patterson. Una mujer de cabello plateado y estricto, y ojos penetrantes, respondió Richard, mirando su reloj discretamente. Estos eventos siempre se alargaban demasiado. ¿Cuándo llegarán los becarios? Deberían estar aquí en cualquier momento, dijo el decano. 15 jóvenes excepcionales, incluyendo un grupo bastante notable de cuatrillizos. Los 4 calificaron de forma independiente. Bastante extraordinario. El interés de Richard se arrugó ligeramente. Cuatrillizos, eso es inusual. Antes de que el decano pudiera responder, una conmoción en la entrada del fondo les llamó la atención. Una mujer de cabello oscuro con toques de plata entró rodeada de 4 adolescentes que, obviamente, eran sus hijos, incluso desde el otro lado de la sala. Richard pudo ver el parecido familiar entre ellos. Ah, ahí están, dijo el decano, haciendo señas a la familia para que se acercaran. Elizabeth, por aquí. Richard se quedó paralizado. Elizabeth no podía ser, pero era su exesposa. Se acercó, luciendo más hermosa de lo que recordaba. 15 años habían sido amables con ella. Caminaba con confianza. Su sencillo vestido azul marino, elegante sin esforzarse demasiado. Entonces, los ojos de Richard se dirigieron a los jóvenes de Ford a su lado y su corazón casi se detuvo. Elizabeth Armon y sus hijos, Maya, Sophie, Lily y Nathan. El decano presentó con orgullo a nuestros únicos cuatrillizos becados en la historia del programa. La sonrisa de Elizabeth se desvaneció al ver a Richard. El color se le esfumó del rostro tan rápido que Sophie, siempre observadora, apoyó una mano firme en el brazo de su madre. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó en voz baja. El señor Armon financia el programa de becas. El decano continuó, ajeno a la tensión. Crepitantes. Entre los exesposos, Richard no podía hablar. Miraba fijamente a los adolescentes de 15 años. Su mente calculó automáticamente. Sus rostros tenían indicios de Elizabeth. Sí, pero también
De él mismo. Maya tenía su barbilla decidida, Natán tenía la misma forma de ojos. La sonrisa de él era dolorosamente familiar, como mirar a su hermana en fotos familiares antiguas, y Sophie lo estudió con el mismo análisis. La mirada crítica que usaba en las reuniones de la junta directiva. Ha pasado mucho tiempo, dijo Richard de Elizabeth finalmente. Su voz, firme a pesar de su rostro pálido, los adolescentes intercambiaron miradas confusas. Nunca habían oído a su madre mencionar a nadie llamado Richard. ¿Conoce al señor Armon?, preguntó la decana. La decana los miró de un lado a otro y un doloroso silencio se cernió en el aire antes de que Elizabeth respondiera. Nos conocimos hace muchos años. Richard recuperó la voz por fin. Sí, hace una vida. Parece que sus ojos nunca se apartaron de los 4 adolescentes. Felicidades por sus becas, deben estar muy orgullosas, Elizabeth. Lo estoy, dijo simplemente. Maya, siempre protectora, se paró ligeramente frente a su madre. Gracias por la beca, señor Armon, dijo formalmente. Su inversión en la educación es encomiable. Richard le estrechó la mano, notando la fuerza en su agarre, igual que la suya. Espero con interés escuchar sobre sus metas académicas, logró decir. El decano, percibiendo algo tácito, sugirió con suavidad. Todos se dirigieron al comedor, donde la ceremonia comenzaría en breve. Mientras la multitud se movía, Richard atrapó el codo de Elizabeth. Suavemente, Elizabeth, dijo en voz baja, urgentemente, necesitamos hablar. Ella está llena de emociones, no podía interpretarlas del todo. Miedo, desafío, arrepentimiento. Sí, estuvo de acuerdo, por fin lo hacemos. Al otro lado de la habitación, los cuatrillizos habían encontrado su mesa asignada. Natán se inclinó hacia sus hermanas. «¿Soy solo yo?», susurró. «Oh sí. ¿Ese tipo Armon te resulta familiar?». Se encogió de hombros. «Tal vez ha salido en revistas de negocios». Monk solía leerlas, pero Sophie miraba pensativa a su madre y al multimillonario. Su mente rápida, haciendo conexiones, «Su apellido es Armon», dijo lentamente, «igual que el nuestro». Maya siguió la mirada de su hermana, entrecerrando los ojos mientras observaba la tensa conversación de su madre con el /la becario /A. «Qué raro». Admitió que ninguno de ellos se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La cena de becas se alargó durante lo que a Elizabeth le parecieron horas. Apenas tocó la comida. Su estómago se le hizo un nudo mientras observaba a Richard desde el otro lado de la habitación. Él no dejaba de mirar a sus hijos. Su expresión era una mezcla de asombro e incredulidad. Sabía lo que vendría después y no había nada. Evitándolo cuando terminó el programa formal, Elizabeth encontró un rincón tranquilo del jardín fuera del salón de baile. La mente fresca fue un alivio. Después del ambiente sofocante, les envió un mensaje a sus hijos para que la encontraran allí en 20 minutos y luego esperó a Richard. Él no tardó mucho en encontrarla. Elizabeth, dijo con la voz cargada de emoción. «Esos niños son míos, ¿no?». Lo miró directamente. El hombre al que una vez amó más que a nada. Sí. Richard se dejó caer en un banco de piedra. Parecía repentinamente mayor que sus 60 años. «Cuatrillizos, todo este tiempo. Nunca me dijiste que me dejaste por tu asistente de 28 años». Elizabeth dijo con voz firme pero no cruel. «Dejaste muy claro lo que querías y no era una familia conmigo. Tenía derecho a saberlo». Richard insistió, pasándose una mano por el pelo canoso. 15 años, Elizabeth. 15 años que podría haber estado en sus vidas. ¿Habría sido realmente Elizabeth?, preguntó. Estabas construyendo tu imperio con Vanessa. ¿Cuándo exactamente habrías tenido tiempo para 4 bebés? Richard no tenía respuesta. La verdad era que probablemente no lo haría. En aquel entonces, tener hijos no había sido parte de su plan, pero ahora,
al ver a esos 4 jóvenes extraordinarios que llevaban su sangre, no saben de mí. Dijo que no era una pregunta. No. Elizabeth se abrazó a sí misma para protegerse del frío de la noche. Nunca les dije que dentro del salón de baile, Maya se había reunido con sus hermanos. Tras notar la ausencia de su madre, algo raro está pasando. Les dijo que mamá parecía haber visto un fantasma desde que conoció a ese tal Armón. Lo busqué en mi teléfono. Sophie dijo, mostrándole su pantalla. Richard Aron, multimillonario tecnológico, fundador de Arch. Y miren esto. Bajó hasta un artículo antiguo con un titular. El director ejecutivo tecnológico Richard Armon, divorciado, esposa de 20 años, espera, dijo Nathan. Tomando el teléfono. ¿Es que mamá? Miraron la pequeña foto de una Elizabeth más joven junto a Richard Armon. Mamá estaba casada con él. Lily susurró con su ojo artístico, notando rápidamente las similitudes entre el hombre de la foto y la mandíbula de Nathan. La expresión decidida de Maya, necesitamos hablar con ella. Maya decidió revisar su teléfono. Quiere que nos encontremos con ella en el jardín. 5 minutos mientras se abrían paso entre la multitud. Fragmentos de conversación les llegaban. Esos deben ser los cuatrillizos Armón. Todos hablan de ellos. El mismo apellido que el donante. Casualidad. Se parecen mucho a él. Alrededor de los ojos, ¿no? Las piezas encajaban con cada paso que daban en el jardín. Richard y Elizabeth guardaron silencio mientras los 4 adolescentes se acercaban. El momento de la verdad había llegado. Mamá, Maya, dijo con una voz inusualmente vacilante, tenemos que preguntarte algo. Elizabeth respiró hondo. Sé lo que vas a preguntar. Y sí, es cierto. Hizo un gesto hacia Richard. Este es Richard Aron. Estuvimos casados durante 20 años antes de divorciarnos. Él es nuestro padre. El silencio que siguió pareció eterno. Nathan miró a Richard con los ojos muy abiertos. La mano de él voló a su boca. La mirada analítica de Sophie se movió entre su madre y este extraño que aparentemente era su padre. Maya encontró su voz primero. ¿Por qué no nos lo dijiste?, exigió. El dolor y la confusión balbuceaban en su expresión. Pensé que era lo mejor, dijo Elizabeth en voz baja. Decidió irse antes de que nacieras. Nunca quise que te sintieras abandonada. No lo sabía, dijo Richard dirigiéndose directamente a sus hijos por primera vez. No tenía ni idea de que tu madre estaba embarazada cuando nos divorciamos. Si hubieras sabido lo que Maya desafió, ¿qué habrías hecho? Quedarse con mamá por obligación. Visitas de medio tiempo los fines de semana. Richard se estremeció ante su tono, pero no pudo negar la verdad en sus palabras. No estabas listo para ser padre. Entonces Elizabeth dijo en voz baja. Tomé la decisión que pensé que era la correcta en ese momento. Sophie siempre. La pacificadora puso una mano suave sobre el hombro de su madre. Deberíamos hablar de esto en un lugar más privado. Sugirió siempre práctico. Nathan no le había quitado los ojos de encima a Richard. ¿De verdad eres nuestro padre?, preguntó con la voz ligeramente quebrada. Richard asintió. La emoción le dificultaba hablar. Soy todo este tiempo, susurró. Tuvimos un padre y ni siquiera lo supimos la noche. La brisa susurró por el jardín mientras 5 vidas cambiaban para siempre de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado cuando comenzó la noche, 2 semanas después de la beca. Gaia. Richard se sentó nervioso en la sala de estar de Elizabeth. La casa estaba cálida y libre. En fotos que cubrían las paredes, estaba desgastada. Muebles, un piano en la esquina cubierto de música de ovejas que debían ser mentiras, no se parecía en nada a su elegante y frío ático. ¿Quieres un café?, preguntó Elizabeth en un tono educado pero distante. Por favor, dijo Richard. Mirando a su alrededor, a la vida que había construido sin él en la cocina, podía oír a los cuatrillizos arriba discutiendo sobre algo como lo hacen los hermanos. Que aceptaron ver a Richard hoy,
aunque sus reacciones a las noticias sobre su padre aún variaban enormemente. Cuando Elizabeth regresó con el café, Richard lo aceptó agradecido. «Gracias por permitir esto», dijo en voz baja. «Sé que no tenías ninguna obligación de... Déjame entrar en sus vidas ahora». Elizabeth dijo frente a él que no fue solo mi decisión. Tienen la edad suficiente para decidir si quieren conocerte. El sonido de pasos en las escaleras anunció la llegada del primer adolescente. Era Nathan, vestido pulcramente con vaqueros y camisa. Su cabello se limpió con más cuidado de lo habitual. Había sido el más abiertamente curioso por volver a ver a Richard. «Hola», dijo, sentado algo incómodo en el sofá. «Hola, Nathan». Richard respondió sintiendo la necesidad de mirar fijamente al chico que claramente tenía los ojos de su abuelo. «Gracias por aceptar hablar conmigo». Sophie vino después, tranquila y observadora como siempre. Se sentó junto a su hermano y le ofreció a Richard una pequeña sonrisa cautelosa. «Traje algunas fotos viejas», dijo Richard, tomando una carpeta que colocó en la mesa de centro. «Mis padres, tus abuelos y algunas fotos mías. Cuando era más joven, pensé que querrías verlas». Saí extendió la mano para recoger la caída. «Me gustaría», dijo en voz baja. Lily apareció en la puerta, rondando con incertidumbre hasta que Elizabeth la palmeó. El lugar junto a ella, la chica artística se sentó cerca de su madre, pero sus ojos curiosos seguían moviéndose rápidamente hacia Richard o Maya. No había señales de que Maya no bajara. «Lily», finalmente explicó. Su voz era apenas un susurro. Todavía estaba enojada. Richard asintió intentando ocultar su decepción. «Entiendo que tiene todo el derecho a estarlo». Ella dijo que empezara sin su Sophie. Añadió que ya estaba mirando las fotos con Nathan durante la siguiente hora. Richard respondió a sus preguntas con la mayor honestidad posible. No sabía nada del embarazo de Elizabeth. Sí, se arrepentía de la forma en que terminó su matrimonio. No podía volver atrás y cambiar el pasado. «¿Cómo era mamá cuando la conociste?», preguntó Lily, animándose lo suficiente como para unirse a la conversación. El rostro de Richard se suavizó al recordar que era la persona más inteligente de todas, pero nunca hacía sentir a nadie pequeño por eso. Tenía esa risa, que podía hacer sonreír a cualquiera, incluso en su peor día. Elizabeth apartó la mirada, sorprendida por el cariño en su voz. «¿Y tú qué?», preguntó Nathan. «M nunca nos contó nada sobre ti». «Construí computadoras en el garaje de mis padres cuando era adolescente». Richard dijo. «Yo siempre desarmaba cosas para ver cómo funcionaban. Volvía loca a mi madre». Los ojos de Nathan se abrieron de par en par. «Yo también hago eso. Reconstruí mi portátil el verano pasado». Un ruido del estado llamó la atención de todos. Maya se quedó allí de pie con los brazos cruzados observando la escena. «Decidió unirse a nosotros después de todo». Elizabeth preguntó suavemente. Maya entró en la habitación, pero permaneció de pie. «Yo también tenía preguntas», admitió de mala gana. Miró fijamente a Richard con severidad. «¿Por qué deberíamos confiar en ti ahora? ¿Cómo sabemos que no desaparecerás de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles?» La habitación se quedó en silencio. Era la pregunta debajo de toda esa confusión. Pregunta, esa vacilación. Richard sostuvo su mirada directamente. «Eso es justo», dijo. «Yo no tengo una respuesta perfecta. Solo puedo demostrarles día a día que hablo en serio sobre estar en sus vidas si me lo permiten. No soy el mismo hombre que dejó a su madre. He aprendido a las malas lo que realmente importa. Las palabras son fáciles». Maya lo desafió. «Tienes razón». Richard asintió. «Por eso pido una oportunidad para demostrarlo con acciones». Elizabeth observó The Exchange, viendo su propia fuerza reflejada en su hija. Los había criado para cuestionar, para exigir algo mejor de las personas en sus vidas.
Tengo una idea, dijo Sophie de repente. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Cada uno decide individualmente qué tipo de relación quiere con Richard. Sin presión de ninguna manera. Los hombros de Maya se relajaron ligeramente. Eso parece justo. Me gustaría aprender más sobre Arch. Nathan se aventuró. Quizás ver dónde trabajas. En algún momento. Sería un honor mostrártelo. Richard respondió con la voz cargada de emoción en ese momento. Mirando a estos 4 jóvenes extraordinarios que compartían su sangre, pero que habían sido sacudidos por completo por el amor de Elizabeth. Richard sabía con absoluta certeza que se había perdido algo. Más valioso que todos sus miles de millones, pero quizás no era demasiado tarde para construir algo nuevo. Un año después, el patio trasero de Elizabeth estaba lleno de gente celebrando el 16º cumpleaños de los cuatrillizos. Mesas decoradas con globos de colores salpicaban el césped y el olor a barbacoa impregnaba el aire. Elizabeth observaba desde el patio cómo sus hijos se movían entre la multitud de amigos y familiares. Nathan estaba con Richard cerca de la parrilla, ambos enfrascados en una conversación sobre el INTP que Nathan comenzaría en Arch el próximo verano. Durante el último año, su amor compartido por la tecnología los había unido. Richard había sido cuidadoso de no presionar demasiado, dejando que la relación se desarrollara de forma natural. Sophie St. con su tía Grace, mostrándole la carta de aceptación de un prestigioso programa de verano de premedicina que Richard la había ayudado a encontrar. De todos los cuatrillizos, Sophie había sido la más receptiva, con su mente analítica, capaz de ver más allá de lo viejo, hacia las posibilidades del futuro. Lily saltaba de un grupo a otro, con la cámara en la mano, mientras documentaba el día en que Richard la sorprendió con un equipo de fotografía profesional para Navidad después de enterarse de su pasión por las artes visuales, aunque inicialmente dudó en aceptar el regalo. Lily finalmente se había dejado conquistar por el genuino interés de Richard en sus proyectos creativos. Solo Maya se mantuvo distante, aunque incluso ella se había ablandado un poco. Elizabeth la vio junto a la mesa de postres preparando pastelitos con sus amigas. Richard había asistido a todos sus torneos de debate, sentado tranquilamente en la parte de atrás sin pedir nada a cambio. Su constante presencia había comenzado a erosionar sus muros, incluso si no estaba lista para admitirlo. Elizabeth misma había encontrado una paz inesperada con el regreso de su exmarido a sus vidas. La ira que había cargado durante tantos años se había desvanecido gradualmente mientras lo veía intentar con humilde determinación ganarse un lugar en el mundo de sus hijos. «Menuda fiesta», dijo Richard, uniéndose a ella en el patio con 2 vasos de limonada. Le entregó uno. Parecían felices. Elizabeth asintió. «Lo están. Ha sido un buen año a pesar de todas las complicaciones». Richard miró hacia el patio lleno de gente que amaba a sus hijos. Gente que había estado allí todos los años que él no. «Gracias», dijo en voz baja, «por criarlos para que fueran personas tan increíbles. Tú hiciste eso, Elizabeth. Todo por tu cuenta». No. Completamente sola, admitió que había ayudado a Grace, amigos, vecinos. Hizo una pausa. «Pero sí, estoy orgullosa de quienes se han convertido». Una conmoción en el centro del patio captó su atención. Los cuatrillizos se reunían cerca del gran pastel de cumpleaños. Las velas ya estaban encendidas. Nathan saludó a Richard con la mano. «Papá, vamos a cortar el pastel». Era la primera vez que lo llamaban papá en lugar de Richard. La simple palabra lo golpeó como una fuerza física. Elizabeth vio la emoción en su rostro y le tocó el brazo suavemente. «Será mejor que te vayas», dijo con una pequeña sonrisa. Están esperando mientras Richard se unía a los adolescentes. Maya sorprendió a todos al moverse ligeramente para hacerle espacio en su círculo. No fue un abrazo ni una sonrisa, sino un reconocimiento. Una pequeña grieta en la pared que había construido. «Pide un deseo», alguien gritó mientras los cuatrillizos se preparaban para soplar las velas. En ese momento,
rodeados de sus hijos por primera vez en una celebración familiar. Richard sintió una felicidad más profunda que cualquier cosa que sus miles de millones le hubieran comprado. Se había perdido 15 años. Sí, pero en lugar de detenerse en lo perdido, había pasado el último año concentrándose en lo que aún se podía construir más adelante a medida que la fiesta llegaba a su fin y los invitados comenzaban a irse. Elizabeth encontró a Richard ayudando a limpiar, recogiendo platos y vasos de papel. Como cualquier otro padre, ¿sabes?, dijo pensativa. Los niños han estado hablando de un viaje al lago este verano. La cabaña solo tiene 4 habitaciones, pero el sofá se extiende. Richard la miró sorprendido por la invitación implícita. Me gustaría eso, dijo simplemente. Desde el otro lado del patio, Maya observaba. Hablando, ella aún tenía sus dudas, sus preguntas, su ira a veces, pero al ver a su madre sonreír más este último año, viendo a sus hermanos descubrir partes de sí mismos en este hombre que era su padre, era más difícil aferrarse a la amargura cuando Richard la miraba. Maya hizo algo que se había negado a hacer todo el año. Se acercó a él. Gracias por venir hoy. Dijo las palabras con claridad. Difícil para ella, significó mucho para ellos, una pausa para todos nosotros, no lo fue. El perdón aún no, pero fue un comienzo. El sol de verano comenzó a ponerse, proyectando largas sombras en el jardín. La improbable familia continuó limpiando juntas, 6 personas conectadas por la sangre y la elección, pasando por alto errores y futuras posibilidades, por el lento e imperfecto trabajo de construir algo nuevo a partir de lo roto.